Ok, ahora sí. Entonces vamos a ver lo que sería entonces lo que es la definición. ¿Qué es comportamiento organizacional? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de comportamiento organizacional? Entonces, el comportamiento organizacional es un campo de estudio que investiga cuál es el impacto que hay en los individuos, en los grupos y en las estructuras dentro de la organización. Entonces, Stephen Robbins, uno de los muchos autores que estudian lo que es la administración, nos da esta definición un poco sencilla, bastante entendible de lo que es el comportamiento organizacional. O sea que allí vamos a ver cómo los individuos se comportan dentro de la organización, cómo la relación de los individuos cuando ya son grupos interfieren dentro de la organización y esa relación de individuos, de grupos, cómo afecta o no dentro de lo que es la estructura de la organización. Eso es lo que trata o estudia el comportamiento organizacional. Entonces, para lo que es el estudio del comportamiento organizacional, hay algunas disciplinas que nos sirven de apoyo y dentro de estas tenemos lo que es la psicología. Ustedes dirán, ¿y por qué estas disciplinas? Lo que es la psicología estudia de forma teórica y práctica algunos aspectos que son sociales, culturales, biológicos, que influyen en el comportamiento del individuo. Así sea este comportamiento individual o social. Entonces, la psicología, pues en una de sus estudios y de sus ramas, va a ver, de acuerdo a la persona, cómo ella se relaciona con los demás. La sociología estudia las organizaciones productivas, entendiéndolas como un sistema social. Entonces, así podemos ver que la psicología estudia primeramente el comportamiento humano, está viendo de manera personal. Entonces, dentro de lo que es la sociología, ya ella está estudiando como grupo. Entonces, su objeto central son las relaciones sociales. En este caso, pues los grupos sociales dentro de la organización. La antropología, entonces, estudia cuál sería el comportamiento que tienen los consumidores y las empresas en una sociedad económica. Entonces, con estas tres ciencias nosotros podemos apoyarnos. Hay otras ciencias también que nos ayudan a poder evaluar algunos comportamientos que se pueden dar dentro de una estructura o dentro de una empresa o dentro de una organización, como ustedes pues le quieran llamar. Incluso ustedes pueden ver que dentro de algunas organizaciones, ya que son a nivel macro, grandes organizaciones, dentro de su departamento de recursos humanos, tienen el apoyo de psicología para poder ayudar a el personal que trabaja allí cuando confronta algunas dificultades y pues para poder apoyar a la organización que logre sus objetivos, adecuando lo que es el comportamiento, viendo cuáles son las dificultades con los individuos, en cómo se les puede apoyar para mantener de forma positiva el desarrollo de cada uno de los colaboradores. Y eso lo vemos pues, en muchas empresas pues, grandes que se apoyan y tienen psicólogos dentro de sus organizaciones. E incluso cuando ustedes ven que van a llenar a veces currículum o que están con deseo de ingresar a alguna empresa, en muchas de las empresas les solicitan que desarrollen test psicológicos y tienen entrevistas con psicólogos que ellos pues también hacen sus evaluaciones y sus aportes para poder entonces escoger el personal que va a trabajar dentro de la empresa. Y asimismo, pues tenemos otros especialistas como
lo es la sociología y la antropología, que ayudan al buen desarrollo de lo que son las relaciones y el comportamiento dentro de las estructuras organizacionales. Hay algunas variables, le llaman variables dependientes y variables independientes, que influyen dentro de lo que es el desarrollo de todas esas relaciones y del comportamiento que van a tener las personas dentro de la organización. Y esto cómo va a afectar el cumplimiento o no de algunas de las metas o de los objetivos, y hasta incluso el uso de los recursos que están disponibles en la organización. Entonces, hablamos de variables dependientes y estas son aquellas que podemos investigar y que podemos medir. Dentro de ellas podemos ver la productividad. Nosotros podemos investigar dentro de la organización cómo ha sido la productividad en un plazo, en un periodo. Incluso la podemos medir bajo escalas. Entonces, por eso decimos que son variables que son dependientes, porque podemos medirlas. Entonces, la empresa nos dice que puede ser productiva si se entiende que se puede realizar el trabajo de una forma eficiente y eficaz al mismo tiempo. Otra variable que podemos ver y que influye dentro de las organizaciones y de manera incluso muy negativa sería el ausentismo. Cuando hay mucho ausentismo laboral, la empresa debe mantener un bajo ausentismo dentro de sus filas, porque este factor modifica en gran manera los costos. En la medida en que nosotros podamos ver que hay ausentismo, o sea, que los colaboradores se están ausentando, que están mandando excusas, que están mandando certificaciones por incapacidad, eso influye mucho en los costos. ¿Y por qué dicen, de repente digan, ¿y por qué en los costos? Si yo tengo que lograr que un trabajo se realice en un término de días y tengo ausentismo dentro de ese departamento, no voy a lograr que el trabajo se realice, y eso me va a implicar a mí un costo en tiempo, un costo en salarios, un costo en recursos. Y por supuesto que eso me va a llevar a retrasar el producto final, o me va a llevar a retrasar la meta, porque tengo ausentismo dentro de, y muy marcado dentro de lo que es el personal. La satisfacción del trabajo, otra variable dependiente que también la podemos medir y la podemos investigar, la podemos estudiar. Esta nos dice que la recompensa tiene que ser equilibrada y el trabajador debe percibir que recibe y que su trabajo es valorado. O sea, en la medida de que el colaborador reciba, y no solo ese valor monetario, porque no lo podemos ver nada más en el cheque que vamos a recibir en la quincena o las comisiones que me gané mensualmente. Hay otro tipo de recompensas que lo vamos a ver más adelante, en la que el trabajador, el colaborador, se va a sentir que su trabajo es realmente valorado y que se nota y que es importante dentro de la organización. Entonces, esto también lo podemos medir y lo podemos investigar y ver en el tiempo de cómo una persona se va sintiendo dentro de la organización. Si existen las quejas o no con respecto a los salarios, a los ingresos que están teniendo, a las comisiones, a los bonos, incluso hasta palabras de motivación son importantes. Cuando usted llama a un colaborador y le felicita por una actividad que haya realizado y que la hizo de una forma muy eficiente, que fue productiva, y que usted le hace un llamado de atención positivo, incluso que lo puede hacer hasta público. Podemos verlo también en algunas organizaciones que ustedes ven algunos cuadros o tableros donde dicen el trabajador del mes, donde exaltan el trabajo, el desempeño que ese colaborador ha tenido.
Entonces, eso hace que el trabajador perciba también que tiene una recompensa equilibrada entre sus ingresos y también ese reconocimiento que sus jefes puedan estarle dando por el trabajo que están realizando. Hay otras variables también independientes que influyen dentro de lo que es el comportamiento en la organización. Entonces, esta variable independiente es la que cambia o es controlada para estudiar sus efectos en la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Las variables independientes cambian continuamente, pero ese cambio va a reflejarse en la variable dependiente. Entonces, ¿cuáles serían estas variables? Las variables a nivel individual. Estas variables son aquellas que posee una persona y estas le acompañan desde su nacimiento. Los valores, mis actitudes, mis aptitudes, mis conocimientos, eso lo llevo yo desde que nací. Mi forma de ser y mi forma de comportarme, los valores que yo he ido aprendiendo. Esta es una variable de nivel individual. No lo puedo medir, pero sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque yo puedo ser una persona que antes o al inicio de mi desempeño dentro de una organización podía ser un poco tímida, introvertida, tenía así mis conocimientos, pero que resulta en la medida que van pasando los días y que me voy adaptando al ambiente, que voy aprendiendo mi trabajo, voy cambiando y ya puedo ser más perceptiva, más conversadora, se pueden ver los valores que yo tengo, el respeto a los demás, o que soy una persona honesta, confiable. Entonces, estos son variables a nivel individual. Entonces, hay otras variables a nivel de grupo. Entonces, en estas que vamos a ver el comportamiento que tienen las personas al estar en contacto con otras. Y estas también cambian, porque a veces ustedes pueden ver dentro de grupos que cambian los comportamientos a nivel o al pasar el tiempo. Los grupos pueden ser más permisivos o pueden crearse a veces conflictos dentro del grupo, o también puedan haber cambios que si un grupo no era muy unido, al ir trabajando y al ir conociéndose y al irse relacionando poco a poco, la conducta del grupo o el comportamiento del grupo puede cambiar a beneficio de la empresa y de esa relación, pues, laboral. También existe la variable a nivel de los sistemas de la organización, y esta es entonces cómo los individuos y los grupos que conforman la organización a consecuencia del trabajo que realiza, pues van a influir en la organización y que puedan influir de forma positiva y de forma negativa. Entonces, es ya cómo unimos la relación del individuo, la organización, la relación del individuo, la relación del grupo, pero ya dentro de los procesos de trabajo y cómo ellos asumen lo que son las políticas, lo que son las normas, lo que son las prácticas laborales dentro de estas y cómo van a influir. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta o estamos claros en el momento? ¿Ninguna pregunta por ahora? Continuamos. Equilibrio organizacional. ¿A qué le llamamos equilibrio organizacional? Esta teoría del equilibrio organizacional indica cómo el sistema de contribuciones de los participantes y su dedicación al trabajo con respecto a los incentivos y al trato de la organización genere un equilibrio. Entonces, que en resumen, la teoría del equilibrio busca que el sistema de contribución de participación
de los trabajadores esté en un sano equilibrio dentro de la organización. Y esta se basa en conceptos como los incentivos o alicientes, la utilidad de los incentivos, las contribuciones y la utilidad de las contribuciones, y lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de incentivos, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de incentivos, en esta escala podemos ver lo que son los pagos, lo que son los sueldos, los bonos, los premios y elogios. Uno de los que hace un momento les estaba mencionando. A veces un colaborador puede sentirse muy satisfecho si nosotros elogiamos su trabajo, si exaltamos ese trabajo. Otra forma de incentivo pueden ser los premios. En muchas empresas, cuando los colaboradores llegan a metas, pues los incentivan por medios de premios, que participen en seminarios, y pues estos son pagos por la institución, que vayan un fin de semana a un congreso, que se ganen un fin de semana en un resort. Estos serían algunos premios, bonos que quizás si tuvieron una puntualidad, y muchas empresas tienen eso, que si en un mes no tuvieron ninguna ausencia, no tuvieron ninguna tardanza, pues les dan un bono de mes, que de repente sea un vale para supermercados. Estos son lo que serían los bonos, y pues los sueldos, que son los salarios a los que pues nosotros aceptamos, y los pagos, pues que es el salario convenido dentro de la organización. ¿Cuál es la utilidad de estos incentivos? Cada incentivo posee un determinado valor de utilidad que varía de individuo a individuo, porque cada persona va a valorar de forma personal esos incentivos, los elogios o los premios a los que pueda lograr obtener del rendimiento o del desarrollo de sus actividades. Ese ya es un valor individual, no lo podemos valorar como grupo, porque si yo lo estoy recibiendo a título personal, pues mi percepción del elogio que yo tuve de un jefe no va a ser valorado de forma grupal, sino que ya es algo a título personal. Entonces, ¿cuáles serían las contribuciones? Las contribuciones es lo que el trabajador da, lo que el trabajador da a la empresa, o a la organización. Su trabajo, su lealtad, su rendimiento, su puntualidad, su honestidad. Esas son las contribuciones entonces que da el trabajador. Entonces, si ustedes están viendo, hay una parte en la que el colaborador recibe, pero también existe la parte en la que la organización también recibe. Entonces, de esto se llama el equilibrio. ¿Cómo equilibramos lo que recibimos y lo que damos dentro de la organización? Entonces, ¿cuál es la utilidad que tienen estas contribuciones? El valor del esfuerzo que tiene cada individuo para que la organización logre los objetivos. Entonces, cuando hablamos de equilibrio, ya estamos hablando de cómo el colaborador tiene su participación dentro de la organización, pero a su vez, cuáles son los incentivos que este colaborador recibe y que se debe mantener en equilibrio. Porque no podemos dar más de parte de la organización si la organización no está recibiendo. Por ejemplo, si la organización no recibe que lleguen a las metas en ventas, o que sean puntuales, o que las metas del trimestre que se plantaron y no las llegaron a lograr o alcanzar, no se llega a esa meta, entonces, ¿cómo la organización va a decir, no, yo los voy a incentivar y le voy a dar el bono y le voy a dar el premio si yo no logré llegar a la meta? Entonces, de eso se trata el equilibrio. Debemos recibir, pero también tenemos que aportar a la organización.
Entonces, dentro de lo que sería el enfoque, tenemos entonces lo que es, esto se trata de un riguroso trabajo de investigación constante que se realiza para cumplir con determinados objetivos fundamentales para la organización, así como lo es la gestión y el desarrollo de sus miembros. Y este estudio está basado en tres áreas: el comportamiento individual, el comportamiento grupal y lo que serían los aspectos organizacionales. Cuando hablamos de lo que es el comportamiento individual, aquí están entonces, se ven cuáles son las características psicológicas y las conductas del individuo. En el comportamiento de grupo, aquí vamos a destacar entonces cuál es el comportamiento a nivel de grupo social dentro de la organización. Y en los aspectos organizacionales, entonces vamos a ver el marco de la organización, cómo se desenvuelve entonces el individuo dentro de cada una de las tareas que tiene que hacer dentro de la organización. Entonces, dentro de lo que es el comportamiento organizacional, vamos a ver algunos modelos, cómo se rigen dentro de lo que es la organización. Hay diferentes modelos y cada uno se desarrolla de una forma distinta. El modelo de comportamiento autocrático, el que vamos a citar ahora. En este modelo, los gerentes, los administradores y el resto de las personas que están en la parte alta del organigrama empresarial son las que tienen el poder y exigen y ordenan sobre el resto de los trabajadores, los cuales tienen que acatar sus decisiones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que dentro de la organización vamos a ver, hay organizaciones que son autocráticas, que el gerente es el que toma las decisiones y el que manda, desde la cúspide hasta el punto más bajo, al colaborador que hace la tarea más sencilla, más simple. Esto es un modelo autocrático. Son los jefes, son los gerentes o son los administradores los que tienen el poder y son los que dicen todas las tareas que se tienen que realizar. Y se tiene que realizar según la decisión del jefe. Eso sería un modelo autocrático. El jefe es el que manda, él es el que decide, él es el que designa cuáles son las actividades que se tienen que realizar. Y es el que tiene, por decir, el poder. Ese es autocrático. El modelo paternalista, entonces, aquí varía cómo se administra una organización bajo el modelo paternalista. Muchas veces en este modelo paternalista lo vemos sobre todo en las organizaciones que son de grupos familiares, esas pequeñas empresas en donde el dueño es el papá y trabaja la mamá, que pues lleva la secretaría, quizás una hermana que lleva la contabilidad y un grupo familiar. También puede darse, no necesariamente que la empresa sea de índole familiar, sino que el jefe asuma una posición paternalista en sus funciones. Entonces, este jefe siempre va a estar dando consejos, siempre va a estar tratando de ayudar a realizar las actividades, las tareas, siempre va a estar dando apoyo, va a estar tratando de que el que está haciendo el trabajo se sienta seguro y se sienta protegido. Y los intereses personales son muy tomados en consideración. O sea que si tenemos, por citar un ejemplo, que dentro de la organización hay algún colaborador que trabaja en la organización, pero que está estudiando y que pide permiso para siempre salir más temprano y se le da ese permiso porque ese colaborador
pues tiene clases o hoy tiene que hacer una investigación. Entonces, se toma mucho en cuenta ese interés de ese colaborador y entonces este modelo paternalista le da ese apoyo, le da ese permiso o le dice, bueno, dentro de su hora un colaborador le pide permiso al jefe, mire jefe, yo voy a quedarme dentro de mi hora de almuerzo, usted me permite utilizar la computadora porque yo voy a realizar una tarea de investigación, en mi casa no tengo internet, el internet no es lo suficientemente bueno y yo voy a aprovechar esa hora mía utilizando el internet de la empresa para hacer mi investigación y para que usted sepa que yo voy a estar usando el equipo de la empresa. Ese jefe paternalista le permite y le apoya, pues tomando en consideración esos intereses que son personales, que no son intereses ahorita mismo de la organización. Entonces, esto sería un modelo paternalista, que siempre está dando consejos, siempre está dando ayuda y siempre está dando apoyo. En la mayoría de los casos, este modelo paternalista, como les mencioné, lo podemos ver mucho en esas empresas familiares, donde muchos de los miembros de la organización están trabajando dentro de ellas, eh, cumpliendo con distintos roles, pero uno de los jefes, pues, es familia y siempre está dando ese apoyo, ese consejo, pues, y se toma mucho en consideración lo que son los intereses personales. El modelo de apoyo, cuando vemos una organización que trabaje bajo este modelo. Este depende mucho del liderazgo. A través de la gerencia crea un clima que ayuda a los empleados a crecer y alcanzar aquellas cosas que son capaces de realizar en conjunto con los intereses de la organización. Y existe un apoyo entre trabajadores y la organización. En este modelo, la organización siempre va a dar apoyo a los colaboradores, pero también los colaboradores están trabajando con la organización y ambos quieren lograr que se logren las metas, pero se le permite al colaborador que pueda crecer dentro de la organización. Entonces se le dan esas oportunidades de crecimiento. En muchas organizaciones, a veces cuando existen vacantes, la primera oportunidad se le da dentro de la organización para que aquellos colaboradores que estudiaron, que han logrado mejorar sus habilidades y sus destrezas dentro de la organización y que tienen un alto sentido de compromiso con la organización, puedan optar por esas nuevas posiciones que se dan. Como por decir un ejemplo, una organización que diga que un jefe de un departamento sale de la organización y dentro de ese departamento se le da la oportunidad a los que estaban trabajando allí que puedan aplicar por esta posición. Entonces, allí se le está permitiendo a ese colaborador que crezca dentro de la organización. Hay muchas empresas que ustedes y dentro de la historia podemos ver de personas que han crecido, que quizás iniciaron con puestos básicos o de tareas muy sencillas o en el último nivel de la organización y con el transcurso de los años y de su trabajo y de su entrega, pues han logrado llegar a tener posiciones altas dentro de la organización. Entonces, este sería un claro ejemplo de lo que es el modelo de apoyo, donde la empresa permite que los colaboradores puedan realizar sus metas y que puedan crecer dentro de lo que es la organización. Este sería entonces ese tipo de modelo. El modelo colegiado, entonces, otro tipo de comportamiento dentro de lo que es la organización o de cómo llevamos la organización sería, este requiere que los administradores promuevan, perdón, permítanme tomar un poquito de agua.
promuevan en los empleados que sean colectivos y no individualistas. ¿Esto qué quiere decir? Que los administradores crean un ambiente en que todos puedan trabajar de forma colectiva y no individual, cada quien realizando su tarea sin apoyar a los demás. El administrador genera sinergia positiva, logrando que los trabajadores lleguen a sus metas de forma más rápida que si lo hicieran de forma individual. Y pues este modelo también busca cumplir, eso sí, con las normas y con todas las reglas para poder lograr las metas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que siempre se va a trabajar de manera colectiva dentro de lo que son los grupos para poder que logremos de forma más rápido las metas. Si trabajamos siempre de forma individual, sin que los colaboradores se apoyen a unos a otros, posiblemente sí vamos a llegar a alcanzar las metas. Nadie dice que no. La diferencia va a estar en el tiempo en que lo logremos. Si todos estamos trabajando y vamos a decir que yo tuviese que cargar un saco o 10 sacos de cemento a un camión y nosotros hacemos una cadena y vamos pasando de uno a otro cada saco para que llegue hasta el camión, lo estamos haciendo de manera grupal y lo vamos a lograr quizás ese camión en cuestión de media hora podamos llegar a subir todos los sacos, a que si una sola persona viene y busca ese saco, camina hasta el camión y lo lleva, lo deposita y vuelve y regresa a buscar el siguiente saco. Al final, los 10 sacos van a estar dentro del camión. Pero ¿en qué tiempo logró una persona realizar la tarea? A que si 3 o 4 hacen la cadena, y uno al otro se van pasando el saco de cemento, sería mucho más rápido. Entonces, esta es una forma de explicarle bien sencilla de cómo trabaja el modelo colegial, apoyándose unos con otros, trabajando de forma positiva, creando acción de una forma rápida para que nosotros podamos lograr la meta que tenemos que lograr. Y lo vamos, y eso sí, este modelo no es que nos dice que no voy a respetar las reglas que existen dentro de la organización, porque yo me voy a salir de mi departamento y voy a omitir las normas y las reglas para poder apoyar al otro grupo. Siempre tenemos que respetar todas las normas y todas las reglas, pero queremos llegar a la meta, trabajando en equipo y de forma pues bien participativa. El modelo sistemático, entonces, ¿alguien quiere hacer alguna observación o tienen alguna pregunta? No hay preguntas, están todos en silencio. El modelo sistemático, entonces, nos dice que sostiene la aplicación del pensamiento deductivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va de lo general a lo particular. Es decir, que trata siempre de analizar primero en la organización como un sistema para luego descender a los detalles que hay en los subsistemas. Busca que se desarrolle un mayor significado del trabajo gestionando una cultura organizacional y que todos se puedan identificar. Entonces, este modelo sistemático siempre busca todo o estudia todo de manera general, va siempre de lo general a lo particular. Va viendo la organización primero toda como un sistema, cómo vamos a trabajar, cómo se van a realizar las tareas, y luego va entonces estudiando cada subsistema o cada departamento de manera entonces particular para ver cómo es el desarrollo o el comportamiento de la organización. Entonces, dentro de lo que es el enfoque
sistemático, la organización ve, uno, qué comportamiento tiene la organización, ve cómo afecta el entorno, ve la estructura de la organización, ve cuáles son los valores y ve cuáles son los patrones de comportamiento. Esto sería lo que es el enfoque sistemático de la organización. Y entonces aquí, en la diapositiva que les estoy presentando, nosotros vemos entonces lo que es, tenemos un sistema psicosocial en donde buscamos lo que son la motivación, las actitudes, la comunicación, el liderazgo. Vemos lo que es un subsistema de metas y valores, en donde vemos lo que es la cultura, los objetivos que la empresa quiere alcanzar, cuáles son los objetivos personales. Vamos a ver un subsistema administrativo en donde vamos aquí a ver lo que es la planificación, lo que es la organización, lo que es el control, pasos que debemos llevar dentro de la organización para poder llegar a nuestras metas. ¿Qué quiere decir esto? En este sistema administrativo, nosotros primero tenemos que planear. Nosotros vamos a planear cuáles son las actividades que vamos a realizar. Las tenemos que organizar. ¿En qué orden lo vamos a hacer? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuáles son las tareas? ¿Cuál es el personal que necesito? ¿Cuáles son los recursos que yo necesito para poder realizarlo? Pero a su vez yo también tengo que tener un control. Yo voy a medir si las actividades se realizaron, si llegamos a las metas, si se están cumpliendo, entonces para poder tener un control. Existe también el sistema tecnológico, entonces aquí vamos a ver cuáles son las técnicas que tenemos, cuáles son los equipos con los que contamos, cuáles son los conocimientos. Y el subsistema estructural, que allí entonces vemos lo que es el organigrama de la organización, vemos los procedimientos, vemos cuáles son las autoridades y vemos las reglas. Dentro de este subsistema psicosocial, pues sí quiero hacerles ese hincapié como administradores de recursos humanos. Siempre nosotros tenemos que ver que la organización la vemos como un todo, como una estructura, pero dentro de esta estructura y dentro de las tareas que nosotros vamos a realizar están los colaboradores. Y cada persona influye de manera positiva y negativa dentro de la organización. En la medida que esta persona se sienta realmente comprometida, se sienta ligada a los intereses de la organización, vamos a lograr mejorar todas las metas o a que se desarrollen todas estas tareas. ¿Y cómo lo logramos? Con la motivación. Nosotros si tenemos un personal que siempre está motivado, que está dentro de un ambiente que se puede trabajar bien, y a esto me refiero no solo dentro de lo que diríamos las relaciones interpersonales, también este ambiente es donde yo voy a estar ubicado. Si nosotros tenemos a una persona que tiene que estar frente a una computadora, pero que no tiene un puesto donde esté cómodo, donde no tiene una iluminación, donde está sofocado, que no existe aire acondicionado, pues vamos a tener a una persona desmotivada. Si el sistema no funciona, si no lo domina, si no sabe utilizar las herramientas, pues no vamos a lograr que esa persona se sienta bien y que logre los objetivos de la empresa. Las actitudes también influyen mucho. Recuerden que hay actitudes que son, ya va en la persona cómo va a tomar la relación que exista dentro de la organización y cuáles son las actitudes que yo voy a desarrollar dentro de mi trabajo. La comunicación es tan importante que exista comunicación dentro de todo lo que es el organigrama.
Si yo no me puedo comunicar bien con mi jefe, yo no voy a lograr tener un buen desempeño o no voy a quizás a desarrollar bien las tareas. Entonces, y el liderazgo, aquellos que están a la cabeza, cómo van a liderar o cómo van a llevar a todo ese personal que está dentro de la organización para que pueda realizar cada una de las tareas de la mejor manera. Entonces, esto es el enfoque sistemático de la organización, cómo estudia cada una de sus partes o cada uno de sus subsistemas y pues en la medida en que cada uno de estos subsistemas funcione bien, vamos a poder entonces lograr los objetivos de la organización. Esta es la explicación de hoy del material que teníamos dentro de la capítulo 3. No sé si ahora sí tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Tiene algo que quiera compartir? ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda de lo que es el comportamiento organizacional, de alguno de los modelos? El autocrático, el paternalista. A ver, alguien que me pueda decir. Bueno, profesora, uno de los modelos que más me llamó la atención, de hecho me sentí bastante identificado, fue con el modelo colegiado. Era pues más que todo un pequeño aporte pues que quería dar. ¿Sí? Porque siento que va ligado que no es más, no significa no hacer nada, sino hacerlo de manera más inteligente y que se vuelva más eficaz, que era lo que usted decía, que quizás había que mover unas bolsas, pero no es lo mismo moverlo solo que moverlo en equipo. Entonces, yo siento que con ese modelo de trabajar en equipo, de ese compañerismo, ¿verdad? Entonces, ese era mi aporte, pues que siento que es uno de los modelos que más me llamó la atención de la explicación que usted dio. Ajá, correcto. Sí, y no siempre la organización, pues, puede decirse que vaya siempre a trabajar de esa manera dentro de su desempeño o de su desarrollo, sino que para ciertos proyectos o ciertas actividades se apoye más o incentive más esta participación colectiva para poder lograr de forma más rápida las metas de la organización. A ver, ¿alguien puede decirme sobre el modelo paternalista? ¿Qué les pareció? Bueno, profesora, yo ya tuve la experiencia con un modelo autocrático y un paternalista, y son bastante diferentes.